Vamos a empezar explicando brevemente qué es el algoritmo PCO. El algoritmo PCO es un algoritmo de optimización global inspirado en el comportamiento social de los pájaros y peces que buscan su camino en un espacio multidimensional. El PCO Conscripted introduce un mecanismo adicional para limitar la velocidad de las partículas y controlar su convergencia hacia la solución óptima. Este mecanismo de restricción ayuda a prevenir que las partículas se alejen demasiado de la región de búsqueda prometedora, lo que puede mejorar la convergencia del algoritmo. Ok, aquí vemos en qué consiste. Vemos que este se limita por un parámetro X conocido como constriction factor, el cual está dado por esta expresión. Tenemos que este equivale a C1 y C2, la suma de C1 y C2, y los valores recomendados para C1 y C2 son 2.05, por lo que nos dan estos datos, y así nos queda nuestro cálculo de la velocidad. Está dado por esta ecuación, que pues como podemos ver es exactamente igual a la del PCO, pero limitada por el factor X. Esto pues es para no salirnos del espacio de búsqueda prometedor. Ahora vamos a explicar el código que realizamos. Con nuestra función de base radial tipo gaussiana, proponemos una cantidad m de funciones de base radial. En este caso se proponen 7 funciones para construir la función, del cual tendremos 7 pesos, 7 anchos y 7 centros, dando un total de 21 parámetros. También establecemos aquí están los parámetros. También establecemos nuestro número de partículas en 50, aquí está, y los límites, tanto superior como inferior, y el número de iteraciones, aquí los tenemos. Ahora pasando al archivo de cabecera, donde definimos nuestras estructuras y clases. Aquí tenemos la clase partícula, la estructura partícula, el vector posición actual de la partícula, el vector velocidad actual de la partícula, el vector mejor posición histórica actual de la partícula, y el valor fitness de la posición actual y el valor fitness de la mejor posición histórica. Tenemos nuestra clase PCO, y pues aquí tenemos el número de partículas, número de dimensiones y la posición de la mejor partícula global. También declaramos el límite superior y el límite inferior, las constantes, y pues en el caso del PCO conscripted tenemos el valor X, tenemos el enjambre con n partículas, y pues aquí declaramos todas las funciones y todo lo que vamos a utilizar a lo largo de nuestro proyecto. Pasando al archivo CPP, donde tenemos todas las definiciones de las funciones, podemos ver que tenemos la obtención de datos, aquí está, que se van recuperando los datos del archivo línea por línea, que se van guardando en una variable string para después ir iterando y obteniendo los resultados. Tenemos nuestra función objetivo, es esta de aquí. Tenemos nuestra función objetivo, que se define para evaluar cuán bien se ajusta la combinación lineal de funciones de base radial a los datos ruidosos. Esta función mide el error o la diferencia entre los valores predichos y los valores reales en los datos y evalúa cada partícula para calcular su calidad. Tenemos la inicialización del enjambre, está por acá, aquí está. Se crea un enjambre de partículas, cada una con una combinación inicial de parámetros que representan la combinación lineal de funciones de base radial. Okay, tenemos la actualización de la velocidad y la posición. Tenemos nuestra actualización de velocidad y posición, que en este caso pues, son estas dos funciones. Las partículas ajustan sus parámetros y su velocidad con base en su propia experiencia, la mejor combinación que han encontrado hasta ahora, y en la experiencia del enjambre, la mejor combinación que ha encontrado cualquier partícula en el enjambre. Esto se hace para explorar el espacio de búsqueda en busca de las mejores soluciones. También tenemos nuestras condiciones de parada, que están acá en el main, que pues en nuestro caso es un número máximo de iteraciones, que pusimos 1000, aquí es donde se declara. Y ahora a modo de repaso, vamos a recordar rápidamente qué hace cada cosa del código. Tenemos en el main cpp, que se llama el archivo de cabecera, que vamos a utilizar. Tenemos nuestros parámetros de configuración, y en el main inicializamos una instancia de la clase PCO con el número de partículas, número de dimensiones, C1, C2, límite inferior y límite superior, y llamamos a todas las funciones necesarias para que nos den un resultado correcto. Ok, en el PCO.h pues tenemos declarada la estructura y declaramos la clase PCO y la estructura partícula. Esto es rápido. Aquí tenemos los valores donde se van guardando los valores en X y los valores en Y. Tenemos la declaración de las funciones, que después se
definen bien en el archivo .cpp. Ok, tenemos aquí el constructor de PSO que recibe el número de partículas, el número de dimensiones, las constantes C1 y C2, los límites superiores e inferiores, y realiza algunos cálculos para la inicialización del PSO, genera memoria para el enjambre y sus vectores. Tenemos getValues, que es la función que recupera de los archivos xi.txt y ei.txt para usarlos en la función de base radial. Tenemos inicializar enjambre, que es asignar valores aleatorios a las partículas del enjambre, tomando el rango de límite superior y límite inferior. En este caso, pues sería para cada uno de estos. Ok, tenemos de imprimir partícula, imprime la posición y el valor de aptitud de una partícula dada. Imprimir enjambre, imprime la información de todas las partículas del enjambre. Imprime best particle, imprime la mejor partícula encontrada hasta el momento. El destructor PSO es libera la memoria utilizada por las partículas y el enjambre. Y RBF es nuestra función de base radial para calcular el valor de una función con un centro y un ancho dados, que en nuestro caso pues, son las funciones de gaussianas. Tenemos la función objetivo, que es la función en la que evaluamos dentro de la partícula. Tenemos la evaluación inicial del enjambre, que es inicializar el enjambre, calcula los valores de la aptitud de las partículas y selecciona la mejor partícula inicial. Tenemos evaluar enjambre, que es evaluar el enjambre y actualiza las mejores soluciones encontradas. Y evaluar enjambre, minimizar, evalúa el enjambre con el objetivo de minimizar la función. Y tenemos actualizar velocidad y posición, que actualiza la velocidad de las partículas basándose en el algoritmo PSO. Aquí es los datos propios y los del enjambre. Y pues ya, este sería todo nuestro código explicado rápidamente por si quedó alguna duda.